Semana 2. Controla tus emociones antes de hablar. Día 6. El enojo y la lengua. Una mezcla peligrosa. Un momento de paciencia en un instante de ira evita 1000 días de tristeza. Reflexión del día. El enojo es una emoción humana, natural y, en muchos casos, necesaria. Nos alerta de la injusticia, nos impulsa a defender lo que valoramos y nos recuerda que algo no está bien. Sin embargo, cuando el enojo se apodera de la lengua, puede convertirse en una tormenta destructiva. La ira mal canalizada convierte las palabras en armas que hieren, desgastan y dejan cicatrices invisibles. Un solo estallido verbal puede destruir la paz construida durante años. Cuando hablamos desde la ira, no comunicamos, atacamos. Nuestras palabras se vuelven rápidas, duras y sin filtro. No buscamos entender ni resolver, buscamos descargar el malestar. Sin embargo, una vez que el enojo pasa, las palabras quedan. Y las heridas que dejan no siempre sanan con una disculpa. Por eso, aprender a reconocer el momento en que la emoción se enciende es la clave para no dejar que la lengua se convierta en su mensajera. El enojo no es el problema es no saber manejarlo. Cada vez que sientas que la rabia sube, recuerda que tienes dos opciones: reaccionar o responder. Reaccionar es automático. Responder es consciente. Reaccionar te esclaviza a la emoción del momento. Responder te libera de ella. El control no está en reprimir lo que sientes, sino en elegir cómo expresarlo. Puedes reconocer tu enojo sin necesidad de gritar ni herir. De hecho, hacerlo con calma es una señal de verdadera fuerza interior. Imagina una conversación acalorada. Las voces se elevan, el tono se endurece, y el corazón late con fuerza. En ese instante, tu cuerpo te está avisando que la emoción está tomando el control. Detente. Respira. El silencio en ese momento no es cobardía, es protección. Te protege a ti y a la otra persona. Cada respiración es una oportunidad para volver al equilibrio. Hablar en medio del enojo es como intentar ver tu reflejo en un río agitado. Nunca obtendrás una imagen clara. El enojo puede ser maestro si sabes escucharlo. Detrás de cada estallido hay algo más profundo: miedo, frustración, cansancio o una necesidad no expresada. Cuando aprendes a identificar qué hay detrás, puedes transformar la rabia en claridad. El enojo te muestra tus límites, tus heridas, tus valores. No lo rechaces, pero tampoco le dé el poder de hablar por ti. Permite que te enseñe, no que te dirija. Controlar la lengua en los momentos de ira no se trata de aparentar calma, sino de cultivar conciencia. Es una práctica diaria de autocontrol emocional y amor propio. Cuando eliges no responder con la misma energía del enojo, rompes el ciclo de la violencia verbal. Y con el tiempo, descubres que la verdadera fortaleza no está en gritar más fuerte, sino en mantener la calma cuando todos pierden la suya. Recuerda, las palabras dichas con ira son como flechas lanzadas al aire. Una vez que salen, no hay manera de detenerlas. Piensa antes de hablar, respira antes de responder, y elige la paz antes que el orgullo. El enojo pasa, las consecuencias de las palabras, no siempre. Ejercicio práctico. Identifica tus señales de enojo. Durante el día, observa cómo reacciona tu cuerpo cuando te molestas. Respiración agitada, tensión en los hombros, aceleración del pulso. Reconoce esas señales antes de hablar. Practica la respiración del autocontrol. Cuando sientas enojo, inspira profundamente por la nariz, cuenta hasta 4, y exhala lentamente por la boca. Repite 3 veces antes de responder. Cambia el entorno. Si estás a punto de decir algo desde la ira, aléjate por unos minutos. Camina, toma agua o cambia de ambiente. Luego vuelve con una mente más clara. Escribe tu enojo. En lugar de hablar, escribe lo que sientes. Expresar por escrito ayuda a procesar sin herir. Después, relee tus palabras y decide si aún necesitas decirlas. Perdona y suelta. Al final del día, piensa en un momento en que el enojo haya aparecido. Perdónate si reaccionaste impulsivamente y agradece por la oportunidad de aprender a responder mejor mañana. Afirmación del día. Soy dueña de mis palabras y de mis emociones. Elijo la calma sobre la ira y la comprensión sobre el orgullo. Mi silencio consciente es más fuerte que cualquier grito.
Día 7. Callar no es debilidad, es sabiduría. El silencio es una fuente de gran fortaleza. Reflexión del día. Vivimos en una sociedad que premia la rapidez, la opinión constante y la exposición. Se nos enseña que quien calla parece débil, que quien no responde pierde. Pero eso es un error profundo. Callar, cuando se hace con conciencia, no es debilidad, es una forma de fortaleza interior. Es el arte de contener la palabra impulsiva para preservar la paz, la dignidad y la claridad. No todo pensamiento necesita ser expresado, ni toda provocación merece respuesta. A veces, el silencio es el lenguaje de los sabios y el escudo de los fuertes. Callar no significa rendirse ni huir. Es saber cuándo tu palabra puede construir y cuándo puede destruir. Quien domina su lengua, domina su destino. Hay momentos en que hablar desde la emoción solo añade fuego al conflicto. Pero cuando eliges el silencio, permites que la calma recupere su lugar y que la razón se escuche con más claridad. Callar no es falta de carácter, es una manifestación de autocontrol. En lugar de reaccionar, eliges responder con sabiduría. En lugar de pelear por tener la razón, eliges conservar la paz. El silencio es también una herramienta de discernimiento. En medio del ruido de las opiniones, el silencio se convierte en refugio y brújula. Te da tiempo para pensar, para observar, para sentir antes de actuar. En ese espacio de quietud puedes escuchar tu voz interior, esa que no grita pero que siempre sabe la verdad. Muchos conflictos se resuelven solos cuando dejamos de alimentarlos con palabras apresuradas. El silencio no siempre da la razón, pero sí da perspectiva. Callar con propósito no es reprimir tus emociones, sino elegir el momento y la forma adecuados para expresarlas. Hay silencios que curan, que protegen relaciones, que evitan daños irreversibles. También hay palabras que, si se dicen en el momento equivocado, pueden cerrar puertas para siempre. Por eso, el silencio es una muestra de inteligencia emocional y de respeto, tanto hacia ti misma como hacia los demás. No necesitas ganar cada discusión. A veces, el mayor triunfo está en no perder la calma. Piensa en una situación reciente en la que alguien te provocó o te habló con dureza. ¿Qué habría pasado si hubieras respondido con serenidad o simplemente elegido no responder? Tal vez el conflicto se habría disipado. Tal vez la otra persona habría sentido el peso de su propio silencio. El silencio no siempre evita el dolor, pero siempre evita el arrepentimiento. Y con el tiempo, te das cuenta de que no hay satisfacción más grande que haber guardado silencio cuando hablar solo habría traído caos. El silencio también es una puerta hacia la introspección. En los momentos de quietud puedes descubrir pensamientos que el ruido oculta, emociones que necesitan ser comprendidas y verdades que piden ser escuchadas. A través del silencio te conectas contigo misma, con lo que realmente sientes y necesitas. Callar hacia afuera a menudo es el primer paso para escuchar hacia adentro. Y cuando aprendes a escucharte, tus palabras futuras se vuelven más sabias, más limpias, más auténticas. Recuerda, hay un tiempo para hablar y un tiempo para guardar silencio. No se trata de decir menos, sino de decir mejor. No se trata de esconderte, sino de elegir. Callar no te quita poder, te da control. Quien sabe cuándo callar, sabe cuándo su palabra tiene verdadero peso. Hoy, haz del silencio tu maestro. Permite que te enseñe paciencia, que te devuelva la claridad y que te recuerde que, a veces, el alma habla más alto cuando la boca calla. Ejercicio práctico. Practica el silencio consciente. Dedica al menos 10 minutos hoy a estar en completo silencio. Sin distracciones, sin teléfono, sin música. Solo tú y tu respiración. Observa lo que aparece en tu mente y en tu corazón. Elige tus batallas. Cuando alguien te provoque o te contradiga, pregúntate, ¿vale la pena responder? Si la respuesta es no, guarda silencio y observa cómo la situación cambia por sí sola. Escucha antes de hablar. En tus conversaciones, deja que la otra persona termine completamente antes de responder. Haz una pausa, respira y piensa si lo que dirás aporta valor. Silencio protector. Si sientes enojo o frustración, decide conscientemente no hablar durante unos minutos. Respira, camina, escribe, pero no respondas de inmediato. Ese pequeño silencio puede evitar grandes daños. Reflexiona al final del día.
Escribe una situación en la que elegiste callar. Analiza qué aprendiste y cómo te sentiste. Pregúntate si el silencio trajo más paz o más claridad a tu vida. Afirmación del día. Mi silencio no es debilidad, es sabiduría. Elijo callar cuando mis palabras no edifican y hablar solo cuando mi voz puede traer paz, comprensión y verdad. Mi calma es mi fortaleza. Día 8. Aprende a pausar antes de responder. Reflexión del día. Entre el estímulo y la respuesta hay un espacio. En ese espacio reside nuestra libertad y nuestro poder para elegir. Las respuestas impulsivas pueden ser automáticas. Sin embargo, la sabiduría no nace de la rapidez, sino de la pausa. Aprender a detenerte antes de responder no te hace más lenta, te hace más consciente, más serena, más libre. Cada palabra que pronuncias es una semilla, y la pausa es el terreno donde decides qué vas a sembrar. Ese breve instante entre lo que escuchas y lo que dices es el espacio donde puedes elegir tu actitud, tu tono y tu energía. En ese momento, puedes optar por la paz en lugar del conflicto, por la comprensión en lugar del orgullo. Pausar no es debilidad, es dominio propio. La pausa te permite pensar con el corazón y hablar con el alma. Imagina una conversación tensa. Alguien te dice algo que te duele o te irrita, y sientes cómo la respuesta sube a tus labios. Si actúas por impulso, es probable que hieras o te hieras. Pero si respiras y te das 3 segundos para sentir antes de responder, cambias el curso de toda la conversación. Esos segundos son el límite entre el caos y la claridad. Son una oportunidad para recordar que no todo merece una reacción inmediata, que a veces el silencio y la calma dicen mucho más que las palabras. La pausa también te enseña a escuchar. Cuando no te apresuras a hablar, puedes percibir las emociones detrás de lo que el otro dice. Tal vez esa persona no quiere discutir, sino ser comprendida. Tal vez sus palabras duras son un grito de dolor. Al pausar, amplías tu mirada y dejas espacio para la empatía. Responder sin prisa es un acto de amor. Amor por ti misma, porque no te dejas arrastrar por la emoción, y amor por el otro, porque le das la oportunidad de ser escuchado sin juicio. La pausa no reprime tus sentimientos, los refina. No se trata de guardar silencio para evitar el conflicto, sino de encontrar la manera más sabia de expresar lo que sientes. La pausa transforma la reacción en respuesta, el impulso en reflexión, la tensión en comprensión. Es el espacio donde tu mente y tu corazón se alinean antes de que la lengua actúe. Con el tiempo, esa práctica se convierte en una forma de vida, una comunicación más lenta, más consciente, más compasiva. Recuerda, no hay sabiduría en la prisa. Cada vez que haces una pausa antes de responder, estás eligiendo conscientemente el tipo de persona que quieres ser. Las palabras que nacen desde la calma tienen el poder de sanar y fortalecer vínculos. Las que salen desde la ira solo rompen y alejan. Hoy, elige respirar antes de reaccionar, sentir antes de hablar, comprender antes de responder. Descubrirás que la pausa no te aleja de los demás, te acerca a ti misma y a la paz que buscas. Ejercicio práctico. La pausa de 3 segundos. Antes de responder cualquier pregunta o comentario, respira profundo 3 veces. Nota cómo cambia tu tono, tu claridad y tu intención. Esos segundos son tu escudo emocional. Identifica tus detonantes. Anota 3 situaciones o personas que te hacen reaccionar sin pensar. La próxima vez que ocurra, recuerda aplicar tu pausa. Obsérvate con compasión, sin juzgarte. Practica la pausa escrita. Antes de enviar un mensaje importante o responder un correo que te incomoda, léelo en voz alta. Pregúntate si refleja lo que realmente quieres comunicar. Edita desde la calma. Usa la pausa como espejo. Cuando sientas enojo o frustración, no respondas de inmediato. Pregúntate, ¿qué emoción estoy sintiendo? ¿Qué necesidad no está siendo atendida? Escribir tu respuesta te ayuda a ver con claridad. Reflexiona antes de dormir. Piensa en una conversación donde aplicaste la pausa. ¿Cómo cambió el resultado? Escríbelo y agradece por haber elegido la calma sobre el impulso. Afirmación del día. La pausa me da poder. Respiro antes de responder, pienso antes de hablar y elijo palabras que construyen paz, comprensión y respeto. En la calma encuentro mi fuerza. Día 9. La importancia del tono de voz.
Reflexión del día. No es lo que dices, sino cómo lo dices lo que puede cambiarlo todo. Las palabras son solo la mitad del mensaje. La otra mitad vive en el tono con que las pronuncias. Puedes decir algo correcto, incluso amoroso, pero si tu tono suena cortante o impaciente, el mensaje pierde su esencia. El tono de voz es el color emocional de tus palabras, el matiz invisible que revela lo que realmente sientes, aunque intentes ocultarlo. A veces, no es lo que decimos lo que hiere, sino cómo lo decimos. El tono puede construir puentes o levantar muros. Tu tono tiene una energía única, capaz de transformar el ambiente. Una voz calmada puede pacificar una discusión. Una voz tensa puede encenderla en segundos. En momentos de estrés, el tono se vuelve más agudo, más rápido, más duro, reflejando lo que sucede dentro de ti. Por eso, cuidar el tono no es solo una herramienta de comunicación, sino una práctica de autoconocimiento. Tu voz revela tu estado interior. Cuando hay paz, se escucha serenidad. Cuando hay miedo o enojo, se percibe inquietud. Escuchar tu propio tono es una manera de escucharte a ti misma. Hablar con un tono consciente no significa sonar artificial o forzar amabilidad. Significa alinear tus palabras con tu intención. Puedes expresar una verdad difícil con suavidad, y esa verdad será mejor recibida. Pero si la misma frase sale con un tono de impaciencia o sarcasmo, el mensaje se convierte en una herida. El tono es el envoltorio emocional de tus palabras. Determina si llegan como un regalo o como una piedra. Recuerda que tu voz no solo comunica, sino que contagia. Un tono cálido y empático puede cambiar la energía de un lugar, calmar tensiones y abrir corazones. Tu tono tiene el poder de elevar o derrumbar el ánimo de quien te escucha. Y lo más importante, también influye en ti. Hablar con serenidad no solo tranquiliza a los demás, también regula tu propio sistema emocional. Cuando eliges bajar el tono, el cuerpo responde con calma, la mente se aclara y el corazón se suaviza. Piensa en alguien cuya voz te inspira confianza o consuelo. Tal vez no recuerdes todas sus palabras, pero sí cómo te hacía sentir. Eso es el poder del tono, deja huellas invisibles en la memoria emocional. Tu voz puede convertirse en un refugio para otros si aprendes a usarla con conciencia. No se trata de tener una voz perfecta, sino una voz presente, conectada, sincera. Una voz que no busca dominar, sino comprender. Controlar el tono no significa callar las emociones, sino aprender a expresarlas con equilibrio. Una voz firme puede comunicar límites sin agresión. Una voz suave puede enseñar sin someter. Cuando dominas tu tono, transformas la forma en que el mundo te escucha. Hablar con calma no es un signo de debilidad, sino una muestra de poder interior. Quien logra mantener la serenidad en su voz, incluso en medio del caos, tiene dominio sobre sí misma. Recuerda, no hay palabra tan poderosa como una dicha con el tono correcto. Tu tono es la melodía de tu mensaje, y tú eres su directora. Usa tu voz para inspirar, sanar y conectar. Cada vez que hables, hazlo con el propósito de aportar luz, no ruido. Ejercicio práctico. Escucha tu voz. Graba una breve conversación o mensaje y escúchalo atentamente. Observa si tu tono transmite calma o tensión. Pregúntate, ¿mi tono refleja mi verdadera intención? Respira antes de hablar. Antes de responder, toma aire y siente tu cuerpo. Una respiración profunda relaja la garganta y suaviza tu tono naturalmente. Practica el tono amable. Durante el día, habla con un tono más pausado y cálido, incluso en situaciones difíciles. Observa cómo cambia la reacción de los demás y cómo te sientes tú. Detecta tus tonos críticos. Nota cuando tu voz se eleva o se endurece. Identifica qué emoción está detrás. ¿Enojo? ¿Prisa? ¿Cansancio? Respira y ajusta conscientemente tu tono. Reflexiona al final del día. Recuerda una conversación en la que tu tono marcó la diferencia. ¿Cómo impactó en la otra persona? ¿Qué aprendiste sobre el poder de tu voz? Afirmación del día. Mi voz refleja mi estado interior. Hablo con calma, respeto y claridad. Mi tono transmite amor, confianza y equilibrio. Elijo usar mi voz para inspirar, sanar y conectar. Día 10. Cuando las palabras salen del dolor. Reflexión del día. El dolor purifica el alma y enseña a hablar con ternura y verdad.
Las palabras nacidas del dolor son, a la vez, vulnerables y poderosas. Surgen desde el corazón herido, buscando alivio, comprensión o simplemente una forma de respirar entre las grietas. Cuando hablamos desde el dolor, lo que realmente deseamos es ser escuchadas, ser vistas, que alguien reconozca lo que sentimos. Sin embargo, cuando el dolor no ha sido procesado, esas palabras, aunque sinceras, pueden salir envueltas en enojo, sarcasmo o defensa. No siempre buscamos herir, pero el sufrimiento sin sanar se convierte en una voz que hiere sin querer. El dolor es inevitable, pero no tiene que ser destructivo. Es una señal, una puerta hacia el autoconocimiento. Detrás de cada palabra dura o silencio prolongado hay una emoción más profunda: miedo, decepción, pérdida o amor no correspondido. Cuando reconoces eso, puedes comenzar a entenderte y a comunicarte desde un lugar más consciente. No se trata de esconder el dolor, sino de transformarlo. Dejar que madure dentro de ti hasta que tus palabras no sean gritos, sino mensajes de claridad y verdad. El dolor, cuando se expresa sin reflexión, puede romper vínculos. Cuando se expresa con sabiduría, puede restaurarlos. La diferencia está en el tiempo que te das antes de hablar. Cada vez que eliges pausar, respirar y observar lo que sientes, estás creando un espacio donde el dolor puede transformarse en comprensión. Las palabras que salen desde esa quietud interior no destruyen, sino que iluminan. Aprendes que la calma no es una negación del sufrimiento, sino el suelo fértil donde florece la sanación. Hablar desde la herida puede parecer liberador, pero hablar desde la conciencia es mucho más poderoso. Puedes decir, esto me duele, sin culpar. Puedes expresar, me siento herida, sin levantar muros. Cuando nombras tu dolor sin rabia, lo transformas en puente. Y ese puente conecta, reconcilia, libera. La verdadera sanación no ocurre cuando el dolor desaparece, sino cuando encuentras una forma amorosa de expresarlo. Tus palabras pueden ser fuego o pueden ser bálsamo. La elección está en el tono de tu alma. A veces, el dolor se disfraza de orgullo o de indiferencia. Finges que no te importa, pero dentro de ti arde la necesidad de ser comprendida. Esa máscara solo prolonga el sufrimiento. Permitirte sentir, llorar, escribir o guardar silencio también es una forma de hablar, pero con el alma. El silencio que nace del dolor consciente no es vacío, es una pausa sagrada donde se cocina la fuerza interior. Cuando eliges no reaccionar desde la herida, sino esperar hasta poder responder desde el amor, te conviertes en alquimista de tus emociones. Recuerda, tus palabras son espejos de tu mundo interior. Si hablas desde la rabia, expandes el fuego. Si hablas desde la serenidad, siembras paz. No se trata de negar tu historia, sino de contarla con luz. Permite que tus palabras se conviertan en oración, en acto de perdón hacia ti misma. Cuando el dolor se convierte en comprensión, tu voz ya no busca venganza, sino reconciliación. Y esa es una de las formas más elevadas de libertad. Ejercicio práctico. Reconoce tu herida. Antes de una conversación importante, detente y pregúntate, ¿qué parte de mí está dolida? Escríbelo. Nombrar el dolor es el primer paso para sanarlo. Respira antes de hablar. Si sientes enojo o tristeza, haz 3 respiraciones profundas. Imagina que inhalas calma y exhalas el peso de la emoción. Espera hasta sentirte más ligera. Cambia la forma, no el mensaje. Si algo te duele, exprésalo sin culpar. En lugar de, me hiciste daño, prueba a decir, me sentí herida cuando pasó esto. Hablar desde la experiencia invita al diálogo. Escribe para liberar. Si las palabras te queman por dentro, escríbelas sin censura. Luego, léelas con compasión y decide qué parte de ese texto merece ser dicha y cuál puede quedarse en el papel. Encuentra el aprendizaje. Al final del día, pregúntate, ¿qué me enseñó mi dolor hoy? ¿Qué parte de mí está más fuerte gracias a él? Agradece por esa lección silenciosa. Afirmación del día. Transformo mi dolor en sabiduría y mis heridas en lecciones. Hablo desde el amor, incluso cuando algo me duele. Mis palabras son reflejo de mi crecimiento y mi deseo de sanar. Si llegaste hasta aquí es porque te gusta mi trabajo. Déjame darte las gracias. Espero me deje un comentario. Apóyame con un dedito hacia arriba. Dios te bendiga. Amén.